Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla de actualidad. Estamos muy contentos nuevamente de estar juntos. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela Vara, soy gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad. Y una vez más estamos acá para hablar de un tema que sabemos que les interesa y queríamos hacer esto para ustedes. Esta vez tiene que ver con el plebiscito que acabamos de vivir este domingo, 2023, y queríamos de la mano de nuestros panelistas ya estables que voy a presentar al tiro, conocer qué es lo que viene para Chile en términos de proyecciones, qué significan los resultados, cómo leer lo que pasó, cómo se cierra este proceso que el mundo político dice que se cierra este proceso de 4 años. Entonces queríamos compartir esto de la voz de quienes han estado estables en estas conversaciones, así que doy la bienvenida primero a Jorge Navarrete. Hola Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy analista, buenos días. analista, analista político y abogado ya de la casa ya en estas charlas. Y por supuesto a Valentín Carril, economista en jefe para Principal. ¿Cómo estás, Valentín? Muy bien, muchas gracias. Saludos a Economista en todos. jefe para Latinoamérica. Ahí me faltó la patita final. Y como siempre el formato, para los que ya han estado lo conocen, para los nuevos se los explico. La idea es que tanto Jorge como Valentín puedan dar una pequeña exposición, como dice, detonar, le gusta decir a Jorge, la conversación. Y esto, si bien ellos son protagonistas, ustedes también son protagonistas porque las preguntas las hacen ustedes. Y para eso, en su pantalla, en la parte de la derecha abajo, hay una parte que dice preguntas, y ahí las pueden ir incluyendo desde este momento para poder resolverlas, tener respuesta de parte de ellos, ojalá de la mayoría. Yo voy a intentar hacer todos mis esfuerzos para alcanzar a decir, a recoger la mayoría. Me van a ver con mi celular en mano porque voy a estar tratando de integrarla, y para no quitarle más tiempo a esta exposición, vamos a partir. ¿Quién es el que va a detonar primero? Creo que es Jorge, ¿o no? Eso es Así es. correcto. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias nuevamente a Principal y Cuprum, y como siempre es un placer estar con Valentín a días de un resultado electoral que creo que es importante poner en perspectiva para efectos de entender, interpretar o tratar de ocultar lo que viene por delante. Como ya lo advirtió Daniela, tanto Valentín como yo haremos una provocación de no más de 15, 20 minutos, esperamos, para efectos de poder escuchar sus preguntas, inquietudes, reflexiones, porque como siempre son ustedes los protagonistas. Lo primero que habría que señalar, diría yo, tiene que ver con algo más o menos obvio, y es cómo el clima político, la temperatura, el estado de ánimo del país ha cambiado de manera brutal durante 4 años. Piensen simplemente que tuvimos un estallido social que pensamos que había cambiado los rumbos del país para siempre, un plebiscito de entrada donde más del 80% de las personas pidió un proceso constituyente e incluso excluyendo a buena parte de la clase política dirigente. Sin embargo, solo un año y medio después, un candidato como José Antonio Kast gana la primera vuelta, se impone el rechazo en el plebiscito por una mayoría abrumadora el 4 de septiembre. Republicanos logra una mayoría impensada por mucho en el nuevo Consejo Constitucional, y cuando todo parecía servido para concluir el proceso, finalmente vuelve a rechazarse, transformando a Chile en el único país en el mundo que ha tenido dos procesos constituyentes que finalmente han sido rechazados por los ciudadanos. Las razones de este cambio de clima político pudieran ser muchas, pero yo básicamente las resumiría en dos, y que tienen que ver quizás con los dos grandes momentos. A propósito del estallido social y el fracaso del plebiscito del 4 de septiembre, lo que ya varias veces hemos instalado es esta idea de haber soslayado, mirado en menos, lo que alguna vez bautizamos como los hijos ilegítimos del estallido social. Es decir, aquellas cuestiones que estaban muy presentes en los ciudadanos independientes, si eran de derecha y de izquierda, que sentían que estaban incorporados a su vida, a su modo de hacer las cosas, al tránsito del país, y que sin embargo parecieron dejadas de lado, incluso amenazadas
por lo que se vino a llamar el octubrismo. Estoy pensando en la importancia de la propiedad, los problemas vinculados a la seguridad, la inmigración, el empleo, el Estado de Derecho, en fin. Y eso evidentemente generó una reacción, generó una repulsión, generó virtualmente una contrarreforma que llevó a que muy rápidamente los que se habían constituido en una mayoría pasaran a ser una minoría. Pues bien, se invirtieron los papeles. Y la razón de este segundo fracaso tiene que ver con una segunda cuestión, diría yo, de larga data, pero que se ha profundizado en los últimos años y que tiene que ver con un profundo desprestigio de la clase política, especialmente respecto a los ciudadanos que ven a los políticos como una suerte de club, más preocupados de sus privilegios y de prebenda y no tanto de servir a los ciudadanos, más todavía cuando la aquejan problemas muy fundamentales. Lo que ocurrió este domingo fue en lo grueso y en lo grandes titulares, más allá de algunas polémicas sobre el contenido, un rechazo nuevamente a la incapacidad de la clase política de haberse puesto de acuerdo, a la incapacidad de haber aprendido de los errores del pasado y con matices y diferencias haber repetido un poco una película que ya habíamos visto hace muy poco. Pues bien, a los medios de comunicación siempre les gusta preguntar quién ganó y quién perdió. Y lo primero que uno tendría que decir, obviamente, es que perdió el país, especialmente cuando uno mira la perspectiva de estos 4 años. En el caso particular de la derecha, José Antonio Kast, quien hizo suyo este proceso, quien dijo que iba a poner todo su capital político aquí, que lo iban a dar vuelta, evidentemente parece en principio el más dañado. Sin embargo, tengo severas dudas de que un sector que nunca quiso un cambio de la Constitución y que estaba más o menos cómodo con el texto actual vaya a tener una merma electoral muy significativa. Lo mismo con Evelyn Matei, que con algún nivel de vacilaciones también finalmente suscribió este texto. Y claro, en política hablamos de la noche de los cuchillos largos, ha habido muchas recriminaciones durante estas horas, van a seguir habiendo otras, pero quizás los únicos que no perdieron en la derecha y ganaron y celebraron esa noche son aquellos sectores que se escindieron finalmente de republicanos, aquellos sectores que siempre se negaron a este proceso y que por lo tanto, a lo menos en ese espectro político amplio de la derecha, son los que tenían algo que celebrar. En la izquierda, por el contrario, pese a los esfuerzos de algunos, tampoco había mucho que celebrar. Si yo tuviera que resumir para la izquierda el resultado de esta elección, diría lo siguiente: no ganaron nada y estuvieron a punto de perderlo todo. Y por lo tanto, aunque se ha tratado de instalar que como este plebiscito era más contra el gobierno que por un texto constitucional, entonces el gobierno sale fortalecido, creo que hay que mirar estas cosas con un poco más de distancia, porque en los hechos, insisto, la derrota parece ser general. Ahora, sin embargo, hay un aspecto importante donde uno podría cuestionar la premisa de que perdió Chile. ¿Por qué lo digo? Si hubiera ganado la favor, probablemente el gobierno hubiera tenido que cerrar por fuera, 3 derrotas electorales ya eran una cuestión insufrible, no hubiéramos pasado los próximos 2 años y medio discutiendo más de 30 leyes que habilitaban el texto constitucional, y ahora en cambio se abre una oportunidad, diría yo, para atender un conjunto de reformas y de soluciones que son prioritarias para las personas, entre otras cosas, insisto, porque la lectura generalizada ha sido de castigo a la clase política por no ponerse de acuerdo. ¿Cuáles son esas cosas que nos aparecen en el radar que tuvieran que hacerse un esfuerzo para conciliar las posiciones entre uno y otro sector? Por de pronto, un tema que nos interesa de manera fundamental como la reforma previsional. Llevamos más de 10 años discutiendo una modificación a la ley sin lograr un consenso sustantivo, justamente haciendo esperar y perjudicando a una parte importante de ciudadanos, especialmente los más modestos. Una segunda cuestión que se avisora en materia de reformas estructurales o a lo menos proyectos de ley tiene que ver con la crítica situación que vive hoy día el sistema de salud, especialmente en lo que está ocurriendo con el sistema privado y la ISAPRES, que no llegarse a una solución relativamente pronto a resulta de un fallo de la Corte Suprema, podrían ver al sistema quebrado con todas las consecuencias que eso tiene.
Y hay una tercera dimensión, probablemente un poco más lejana, que tiene que ver con la reforma tributaria y el famoso pacto fiscal, donde los distintos casos que hemos conocido este año, especialmente de corrupción, de elusión, derechamente de evasión y de defraudación al fisco, hacen que miremos a lo menos la regulación y la fiscalización en materia tributaria de una forma más eficiente y efectiva de lo que lo hemos estado mirando hasta ahora. Pero los problemas fundamentales del país siguen siendo dos: la seguridad y el crecimiento económico. Dos temas que no lo son fáciles a la izquierda, ni en Chile ni en el mundo, pese a que es una cultura política que abraza al Estado como un instrumento de transformación social y de cambio. Pareciera que no aquilatara la importancia de su primera y más significativa función, que no es otra que dar seguridad a los miembros de la comunidad política. Y por lo tanto, pese a que hemos aprobado más de 25 leyes de seguridad, hay un tema vinculado a la credibilidad de una coalición de izquierda, especialmente por sus actuaciones como oposición en los gobiernos anteriores. Y con el crecimiento económico ocurre un tanto lo mismo. Le cuesta a la familia de la izquierda entender que no hay mejor política social que el crecimiento económico, y que incluso quienes tienen una vocación profundamente igualitarista saben que para distribuir primero hay que generar. Pues bien, yo diría, los próximos 2 años nos jugamos la posibilidad de empezar a generar un punto de inflexión respecto de esas dos grandes prioridades, pero también estos 3 proyectos de los cuales hago referencia. Y no va a ser fácil. Quiero simplemente recordarles que en los próximos 2 años hay 5 procesos electorales. Tenemos elecciones a alcalde, a gobernadores, a diputados, a senadores y a presidentes. Y eso sin mencionar las respectivas primarias y las correspondientes segundas vueltas que hay en varias de esas elecciones. Y por lo tanto entramos en un modo profundamente electoral. Y sabemos que esos espacios no son siempre fértiles para generar acuerdos, especialmente porque nadie quiere conceder, dar un punto o una ventaja cuando hay elecciones relativamente cerca. Yo, sin embargo, creo que ya no hay más tiempo para esperar. Lo que ocurrió al otro lado de la cordillera y que se significó hace un par de semanas nos muestra que las oportunidades de la clase política no son infinitas e ilimitadas. Incluso nuestra ciudadanía resiliente, con altísimos niveles de tolerancia y paciencia, llega un minuto donde dice basta ya. Y espero yo de verdad que esto sea un llamado a la clase política dirigente para efectos de enmendar el rumbo y recuperar la función más propia de la política, que además de administrar pacíficamente nuestras diferencias, no es otra que congregar soluciones efectivas a las personas, especialmente aquellas que están padeciendo una situación injusta. Yo, para terminar esta provocación, me quedo con un signo de esperanza. Confieso que, al igual que muchos de los ciudadanos, soy muy crítico de la clase política dirigente, especialmente por sus niveles de polarización y por el efecto que eso genera en los ciudadanos y la posibilidad de que podamos terminar en alternativas más populistas. A ratos les confieso, y esto puede ser una pesadez dicho aquí, que tampoco tengo mis esperanzas puestas en la dirigencia empresarial, en los gremios y en el debate que ahí a ratos se da. Mi principal esperanza está puesta en los ciudadanos, en su sentido común, en su sabiduría, tantas veces cuestionada, que si uno mira esta secuencia de los últimos 4 años, muestra sin embargo que son nuestro mejor espacio de contención, de razonabilidad, de sentido común, y por lo tanto, cuando hablamos de los ciudadanos, hablamos de todos nosotros. Cómo todos nosotros, en nuestros distintos roles y en nuestras distintas funciones, podemos contribuir, porque ya entendimos que la política era una cuestión demasiado importante para dejársela solo a los políticos profesionales, y que cada uno de nosotros debe cumplir una función más activa, más permanente, abandonando esa tonta idea que teníamos durante mucho tiempo de que la política discurría por una suerte de canal alternativo mientras cada uno de nosotros podía desarrollarse personal y profesionalmente. Somos parte del problema y, por lo tanto, en algún sentido bien profundo, también somos parte de la solución. Eso para provocar la conversación hoy día. Muchas gracias, Jorge.
Clarísimos los mensajes ahí. Vamos a ver cómo Valentín lo recoge. Valentín, solo antes de pasar a Valentín, quiero recordarles el tema de las preguntas, que por favor, para que una vez terminada Valentín empecemos ya a responder lo que realmente ustedes quieren que le hagamos foco. Y Valentín, fue clarísimo, Jorge, diciendo los problemas de Chile siguen siendo los mismos. Y esbozó dos: la seguridad y el crecimiento económico. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, una de las ventajas de estas conversaciones es poder escuchar a Jorge primero, que la verdad que establece unos parámetros que son siempre muy útiles para la parte mía. Nosotros en economía destacamos mucho el crecimiento económico, pero lo que estaba pensando es que todas estas cosas están relacionadas entre ellas. Desde el punto de vista económico, yo diría que hoy día la mayor preocupación que tenemos en general es, adicional al crecimiento económico, es el tema del mercado laboral. El mercado laboral, como se ha visto y se ha dicho en muchas conversaciones, particularmente David Bravo, de las personas que más sabe del tema en Chile, han comentado que el mercado laboral está en una situación bien delicada y quizás voy a volver un poquito con eso un poquito más adelante. Ahora, ¿por qué digo esto? Todo esto está relacionado. La seguridad me recuerda mi tiempo donde estuve de supervisor de otra empresa en Colombia, de inversiones, y había era una empresa americana, otra empresa americana no principal, y había una prohibición de que la gente de Estados Unidos viajara a Colombia en ese tiempo. Entonces, cuando uno no puede viajar a un país, evidentemente que se hace más difícil invertir en ese país. Y la seguridad en Chile todavía es muy buena, veníamos de una seguridad buenísima, pero si sigue empeorando puede ser un problema para la inversión y por ende para el crecimiento. Así que los temas se relacionan al final unos con otros. Ahora, volviendo un poquito a cómo veo yo la situación, hay una noticia de la mañana que me llamó la atención. El estado de Colorado prohibió que Trump participe en las primarias republicanas. La Corte Suprema de Colorado diciendo que Trump no podía ser presidente y por ende no lo dejan participar en las primarias. Esto lo digo, yo parece fuera de contexto, pero lo digo porque yo percibo que todo el mundo está muy polarizado. Chile también. Chile es una pequeña nave, ¿no es cierto?, un cuarto del 1% de la población mundial, y no nos hemos salido de las tendencias mundiales. La tendencia mundial, yo diría, una bastante fuerte polarización en muchos países. Y la verdad es que cuando uno me pongo a pensar de estos rechazos, dos rechazos consecutivos que no sabía, me acabo de enterar, son lo único en el mundo, de una nueva constitución, lo que me puse a pensar es, bueno, no estamos en un momento en el cual vamos a lograr escribir algo en el cual nos pongamos de acuerdo, porque estamos en un momento muy polarizado, y ese momento yo no sé cuándo va a terminar. Lo otro que pasa también, y en Chile ya nos ha pasado varias veces, es que cuando se empieza a hablar de modificar algo, por ejemplo, hace tiempo atrás la reforma de educación, reformas de salud que hizo la presidenta Bachelet, al principio hay un acuerdo muy amplio, 70%, 80%, pero cuando entramos al específico, vamos a los detalles, ahí es donde se producen las diferencias y ahí es donde terminamos, ¿no es cierto?, rechazando los cambios mayoritariamente. Entonces, estamos intentando algo para lo cual lamentablemente no es el momento. Y como digo, no sé cuándo va a ser el momento. Ahora, quiero entrar un poquito más a lo que es mi tema, que es el tema económico. Lo primero que uno mira, porque además nosotros, siempre yo lo digo, no estudiamos la economía acá en Principal para entretenernos, lo estudiamos para tratar de mejorar la inversión de los distintos fondos que tenemos, desde la AFP hasta los otros. La reacción del mercado fue muy leve. Y esto puede deberse a dos razones conceptualmente. Uno, que el mercado estaba esperando el resultado, que tiene mucha parte de credibilidad por lo que se comentaba antes de la elección, el día jueves, el día viernes. Y segundo, porque si uno lo mira con lupa y lo dice, la verdad es que la diferencia entre la constitución propuesta y la actualmente vigente
en términos directamente económicos, puramente económicos, era muy pequeña. Entonces, esos dos factores se juntaron, creo yo, para que no hubiera habido gran impacto en el mercado, incluso en la variable más sensible para estos efectos, que es el tipo de cambio. Entre paréntesis, el tipo de cambio, yo lo estoy viendo hoy día bastante cercano a su valor de equilibrio de largo plazo, con lo cual no hay muchas razones para quejar. Por el lado ya un poquito más indirecto, está el tema de la incertidumbre. Como dijo Jorge, la incertidumbre igual iba a permanecer de alguna manera, aunque reducida. Por un lado, por la Constitución nueva había que hacer varias leyes nuevas, 30 dijo, y eso significa cierto grado de incertidumbre legal. Y si había y ahora en la situación en la cual estamos, la pregunta es cuánto tiempo vamos a estar hasta no tratar de buscar un tercer proceso. Por ahora hay una tranquilidad aparentemente firme para los próximos 2 años, quizá los próximos 5 años también se ha hablado, pero no hay una tranquilidad de largo plazo. En general, si uno piensa en inversiones directas, uno tiene que pensar en que los inversionistas van a evaluar la inversión por lo menos con 10 años de ventana o más. Por lo tanto, no hemos reducido la incertidumbre todo lo que uno quisiera. Las constituciones debieran durar mucho más años, 50, ojalá más. Por lo tanto, hemos reducido la incertidumbre, pero yo diría que todavía no estamos en un lugar así, por decirlo así, ideal. En todo caso, con todo, las expectativas que al menos yo tenía para el crecimiento de Chile a largo plazo y las variables de largo plazo no las modifiqué. Yo creo que Chile y el mundo estamos entrando en un periodo de crecimiento más lento, particularmente porque el crecimiento poblacional está convergiendo rápidamente hacia abajo y llegando dentro de unos pocos años a cero. La población del mundo supuestamente, según los últimos cálculos de la ONU, va a llegar a 9,5 billones de personas, estamos en 8, algo, por lo tanto ya no queda tanto más. Y eso va a significar que el crecimiento per cápita va a ser el único que se va a dar, y en ese escenario un crecimiento del mundo tipo 2% y Chile un poquito menos es bastante razonable. Lo de Chile menos no lo tomen a negativo, es porque Asia crece más. Chile estaría bastante en línea con los otros occidentales. Otros temas que quedan dando vuelta, la constitución que tenemos hoy día no es la misma que teníamos antes de iniciar este proceso, en el sentido de que se puede modificar solamente con 4/7. Entiendo, y Jorge me corregirá, que es, si no una de la constitución que es más fácil de modificar. Yo no conozco mucho del tema, pero tengo claro que en Brasil y México, por ejemplo, se requiere 2/3 del Congreso y además aprobación de la mayoría de los estados. Son países más estatales que nosotros. Por lo tanto, y eso también causa un efecto económico, que es que la ley del Banco Central, que tenía 4/7 de quórum para modificarse, quedó en la mitad más uno, y eso también la hace menos estable, aunque hasta ahora es una ley que ha sido bastante poco cuestionada. Entonces, los otros temas de economía relevantes de esta elección es que la Constitución propuesta hacía 2 pequeños cambios, diría yo, 2 o 3 pequeños cambios al tema del Banco Central. No cambiaba la parte fiscal. La parte del Banco Central, por ahora, y esto va a seguir siendo así, el presidente de la República proponía a un consejero del Banco Central, son 5 consejeros que manejan el banco, cada 2 años se va cambiando un consejero, eso no se cambió. Hoy día se aprueban con simplemente el acuerdo del Senado, o sea, la mitad más uno, y la Constitución propuesta tenía 2/3. Eso, la idea, yo creo, era buscar mayor consenso, pero la verdad que hasta ahora ese es un sistema que ha funcionado súper bien, y los consejeros del Banco Central, yo diría todos, han hecho una buena pega dentro de lo que es el Banco Central. Lo otro es que se facilitaba levemente la salida de consejeros por motivos de no llevar a cabo una buena política económica, no cumplir con la ley del Banco Central, y eso quedó de lado, con lo cual por ese lado se fortalece levemente a la independencia del Banco Central. Y había otro cambio divertido que decía que el Banco Central tenía que preocuparse por la estabilidad de los precios. Y hoy día la ley dice, la ley que queda, dice
la estabilidad de la moneda. Esa diferencia sutil, algunas personas la tomaron como muy importante, para nosotros los economistas más o menos lo mismo, pero generó cierto ruido en el mercado. Voy a aprovechar, ya que Daniela preguntaba por la expectativa futura. Yo creo que las expectativas futuras de Chile para el próximo año son efectivamente una pequeña recuperación. Como les decía, yo creo que el mundo va a empezar a crecer a una tasa de cercana al 2%, y eso incluye el próximo año. Tenemos un próximo año que el mundo desarrollado todavía tiene desafíos. Las inflaciones han venido bajando, pero todavía están por sobre las metas. Estados Unidos y Europa han tenido una contracción monetaria fuerte que generalmente tiene efectos en los meses posteriores. Estamos viendo crecimientos entre 1 y 0%, Estados Unidos 1, Europa 0. China podría ser un poco más, 3, 3,5, pienso yo. En la realidad, las cifras publicadas son poco creíbles. Como el resto del mundo anda bastante bien, particularmente Asia emergente e India en particular, tenemos un mundo creciendo tipo 2 y Chile creciendo tipo 1,5, con una tasa de interés que sigue bajando hasta el 4,5. Hay una cosa que está destacado de Latinoamérica: fuimos los primeros en subir las tasas de interés y hoy día estamos siendo los primeros en poder bajarlas. Ayer bajó Chile 75 puntos base, decimos nosotros, a 3/4 de punto, la dejó en 8,25 desde 9. Una noticia probablemente menos sabida es que Colombia también inició su ciclo de bajas, la bajó un pequeño cuarto de punto, todavía está en 13%. Colombia va un poco atrasado con la inflación, pero ya todo Sudamérica estamos en proceso de baja de tasa, y eso junto con buenos precios internacionales debiera permitir que Chile se vaya recuperando el próximo año. Y como decía antes, yo creo que lo que nos queda ir arreglando, y que es súper importante para las pensiones también, es el mercado laboral. La tasa de desempleo no bajó el último dato, y por motivos de estacionalidad, primavera-verano, debería haber bajado un par de décimas. Así que eso yo creo que debería ser el foco de preocupación. Y en cierta medida lo es. El gobierno hizo este gabinete de crecimiento que está muy preocupado de crear empleo, así que digamos, se está buscando la solución, más allá de que uno piense que es la solución correcta o no. Al menos se volvió la prioridad a algo que nosotros los economistas creemos que es súper importante y que hasta ahora yo diría que se había perdido un poco como prioridad, el tema del crecimiento económico. Así que lo dejo hasta ahí, pues yo creo que es mejor que los asistentes nos dirijan a quien les interesa con sus preguntas. Daniela. Los asistentes están muy alineados con ustedes porque las preguntas va a ser difícil que yo las tome todas, pero vamos a tratar. Y vamos a partir primero por una que es más amplia y que me gustaría que los dos la abordaran desde su lugar, al menos así tiene el espíritu la pregunta, de hecho, desde cada una de sus especialidades. ¿Qué se debería esperar de las fuerzas políticas? En tu caso, Jorge, en el fondo del ordenamiento y probablemente de este movimiento que tú hablaste ahora de reformas. Y Valentín, con respecto al crecimiento, ¿qué se debería esperar de las personas encargadas en el gobierno? A ver, parto por una cosa previa, Daniela, y que tiene que ver con algo que dijo Agustín, que me parece significativo subrayarlo. Esta campaña, a propósito del plebiscito, fue de las campañas más deshonestas que yo haya visto. Se hizo muy poco esfuerzo en explicarle a las personas qué es un texto constitucional, qué resuelve y qué no. Y estuvo plagada de afirmaciones, quizás producto de la polarización completamente exagerada. Una de ellas justamente tenía que ver con el tema de terminar con la incertidumbre. Y me parece que Valentín lo apunta muy bien. De hecho, de haber ganado la favor, nos hubiéramos pasado más de 2 años y medio discutiendo y casi abocados solamente a textos legales que tenían que ver con habilitar la Constitución y por lo tanto de cerrar la incertidumbre prácticamente nada. Y ahora quedamos en una situación relativamente similar. Todos declaran públicamente que no hay espacio para reeditar este proceso durante los próximos 2 años.
Sin embargo, hay ciertas cosas que están sobre la mesa y respecto de la cual sí había un acuerdo sustantivo. A propósito de tu pregunta, Daniela, ¿qué va a ocurrir con la clase política durante los próximos 2 años? Requerimos de una reforma sustancial que termine con los niveles de fragmentación, que facilite más posibilidades de acuerdo, que no premie tanto la polarización. Y claro, la tentación de llevar eso, una reforma en el Congreso, va a ser más o menos alta. Lo que quizás no sería una mala idea, porque apunta Valentín con mucha razón, de que después de haber bajado el quórum antes del plebiscito anterior del 4 de septiembre, este quedó en 4/7, es decir, prácticamente muy vinculado a una coyuntural mayoría política. Y no hay mayor signo de incertidumbre que un texto constitucional que pueda ser modificado, incluso de manera sustancial, por quienes temporalmente tienen la mayoría política. Dicho eso, referí hace un rato que los próximos 2 años van a estar plagados de procesos electorales. Quiero creer, pero es más un acto de voluntad que de descripción. Quiero creer que la clase política entiende que en la medida que siga defraudando las expectativas de los ciudadanos, va a ser justamente esa clase política la más castigada. Y la posibilidad de tener alternativas populistas, como estamos viendo en América Latina, vinculados a los temas de seguridad, vinculados a los temas de desarrollo y progreso, empiezan a ser crecientemente altas. Chile es un país que siempre creyó que estaba al margen de estas dinámicas. Creíamos que estábamos a salvo de la corrupción, bueno, y la evidencia está sobre la mesa. Creíamos que estábamos a salvo del narcotráfico y el crimen organizado, como habíamos visto en otros países, y la evidencia nuevamente explota frente a nuestros ojos. Y por lo tanto, creer que estamos a salvo de alternativas populistas y que finalmente el cansancio de las personas lleve a optar por este tipo de dinámica, está también, me parece a mí, mucho más cerca de lo que creíamos hace algunos años atrás. Y por lo tanto, quiero creer que ya sea por la sobrevivencia de la clase política tradicional o por servir a la función más importante de la política, debería haber un espacio de acuerdo. Porque entre otras cosas, y quiero mirarlo incluso desde la perspectiva de la oposición, voy a decir algo que lo digo aquí y lo niego del webinar para afuera, diría un amigo mío. Y es que pese a todo lo que ocurrió este fin de semana, la primera posibilidad y alternativa de ser gobierno durante los próximos 4 años de periodo es para la derecha. Y por lo tanto su desafío fundamental no es ganar la elección, sino cómo gobernar durante 4 años con mayores niveles de estabilidad. Para eso es importante la reforma política, pero también para eso es importante resolver de manera previa, por ejemplo, en pensión, en salud o en materia de tributo, cuestiones fundamentales que hemos estado discutiendo hacía demasiado tiempo. Gracias, Jorge. Valentín, ¿qué en tu especialidad, qué deberíamos esperar de las autoridades políticas? Mira, relacionadas con la economía en tu caso, no todo. sí, es una pregunta complicada para mí, pero yo te diría, se me ocurren 2 cosas. Primero, remarcar de nuevo lo que en cierta medida ya dije, con esta experiencia de Colombia, donde mi primera charla sobre la economía que me dieron para en el fondo entrenarme, eran 2 horas y la persona que me estaba explicando la economía de Colombia estuvo 1 hora y media hablando de la seguridad. Esto es a principios de los 2000, por ahí. Entonces, cuando uno dice el tema de seguridad, que yo diría debería ser una importante demanda ciudadana hacia los políticos, es también súper importante para la economía y para la inversión. Así que es lo primero que yo les pediría, que se preocupen de mejorar la seguridad. ¿Cómo? Que vean ellos, yo la verdad que no lo sé, pero yo diría que es un tema súper importante. Dado lo que decía Jorge, se me ocurre el segundo tema, que hay que combatir la corrupción. La corrupción, al menos en los indicadores internacionales, los que vemos sus números, sabíamos que Chile tenía corrupción. Estábamos en el ranking mundial en torno al número 40 del mundo, son 200 países. No era un mal ranking, pero ciertamente que tampoco es que hubiera cero corrupción para nada.
y por lo tanto yo diría ser realista en ese aspecto y tener claro que hay que combatirlo todos los días. Esto es igual que la delincuencia, ¿no? Uno nunca se puede relajar, sino que es una batalla permanente. Y por último, lo otro que se me ocurre también desde el lado mío económico es que estamos, o caímos, yo creo, como Chile hace ya rato, yo diría más o menos 15 años casi, caímos en lo que se conoce como la trampa. A Perdón, ahí diferencia puedes de repetir que se escucha un poquito la trampa de... perdón, la trampa del ingreso medio. Ya, Eh, el mundo tiene un per cápita del orden de $20.000 corregido por las cosas que nos gustan a nosotros los economistas corregir, no lo voy a leer con eso, y Chile tiene 30. Entonces, Chile es un país de ingreso medio, incluso medio alto se podría decir. Y lo que se ha visto en los números es que cuando uno tiene estos ingresos, los países dejan de crecer. Como que convergen a estos ingresos, algunos, muy pocos lo logran, pero cuando topan aquí, como que se quedan ahí pegados, como que hay una trampa de ingreso medio. ¿Sí? Y la razón de por qué ocurre esta trampa es algo que se debate mucho en economía. Mi sensación es que a los países en general, y esto lo he visto en varios países, no solo Chile, les sucede lo mismo que nos pasó a nosotros. Se pierde la prioridad del crecimiento. De hecho, recuerdo que para el proceso anterior, más o menos un tercio de los consejeros, de las personas que estaban en el comité, en la comisión constituyente, o como se llamara, pensaban que Chile ya no necesitaba crecer, incluso querían decrecer. Eh, y la verdad que eso, si uno mira los países donde la calidad de vida es mejor, era un error, al menos numéricamente. Y esa pérdida de la prioridad del crecimiento yo creo que nos ha pasado a la cuenta. Y como bien decía Jorge, efectivamente si uno quiere entregar más beneficios, tiene que crecer más. Los países que entregan más beneficios sociales son países con PIB per cápita el doble o el triple que nosotros. Entonces, no podemos pretender un país con beneficios sociales tipo Europa, con un ingreso per cápita que es la mitad que ellos. O sea, nosotros todavía nos falta crecer mucho para poder tener un país con realmente los servicios sociales que nos gustaría tener. Así que ojalá volver a poner el foco en el crecimiento sería mi otro mensaje. perfecto. Vamos a ir a preguntas más cortas, porque, o sea, respuestas más cortas, porque hay muchas preguntas que están relacionadas, pero hay muchas preguntas. Entonces, vamos, Valentín, me preguntan por el tema de, ya hablaste de cuál podría ser el crecimiento, dijiste una pequeña recuperación. ¿Cuál debería ser la fuente para financiar justamente estas prioridades que hablaba Pirincho? ¿De dónde? La pregunta es, ¿de dónde se saca la plata para este tipo de reforma? Y Pirincho, desde esa misma mirada, ¿hay crecimiento sin acuerdo? ¿Cómo se integra eso en la clase política? Ok, el tema de la plata para la reforma es súper importante. Lo que nosotros queremos es, bueno, la plata es una forma de medir las cosas, ¿cierto? Es como el metro de un metro, no el transporte público. Entonces, lo que necesitamos son recursos, ¿cierto? Mayor capacidad de entregar servicios, mayor capacidad de entregar productos. Eso es lo que se necesita. Y para eso el gobierno tiene dos fuentes básicas. La fuente del crecimiento económico, que por sí solo va generando mayores impuestos, y la fuente de aumentar los impuestos. En general, la teoría económica sugiere que el momento ideal para aumentar los impuestos es cuando el PIB está creciendo bien y ojalá por sobre el potencial, lo cual en Chile yo creo que no va a ocurrir el próximo año, aunque podría ocurrir quizá el año 2025 o 2026, si es que el ciclo, como suele suceder, se sigue acelerando. Así que yo creo que no es el momento ideal, pero yo sé que van a haber presiones para aumentarla por motivos de necesidad de recursos. Lo otro, como digo, es el crecimiento económico en general en los países, por ejemplo, cuando el crecimiento es, como yo pienso que va a ser en Chile, 1,5% el próximo año, eso genera un aumento de los impuestos un poquito mayor al 1,5%, digamos en torno al 2%. Por lo tanto, ese aumento normal, recurrente de los ingresos que vienen del crecimiento económico puede ser utilizado para estos proyectos. No hay una cantidad, digamos, extraordinariamente alta, así que hay que ser bien cuidadoso donde se prioriza.
Y por supuesto la otra fuente, lo podemos ver por los escándalos que estamos escuchando en la radio y en la televisión, es acotar los mecanismos de evasión de impuestos, esta evasión gigantesca de estos personajes, digamos, que emitían facturas falsas y tenían toda una maquinaria. Y si esas cosas se van achicando, acortando, también permiten mayores recursos. Así que hay que darle por todos lados. A propósito de recursos, gastamos 320 millones de dólares en quedarnos con la misma constitución. Así que por lo menos eso lo Es un dato interesante ese, justamente. Pirincho, crecimiento, foco, ¿se puede tener crecimiento sin acuerdos políticos? No, evidentemente no, porque algunos factores que subyacen al crecimiento, o dicho de otra manera, que son imprescindibles para dar mayores niveles de certidumbre, justamente están anclados en la posibilidad de tener un acuerdo político transversal que pueda durar y pervivir más allá de los ciclos de los gobiernos, gane quien gane en las elecciones. Y no basta, para ser franco, decir simplemente que vamos a constituir un gabinete del crecimiento. Como dirían los gringos, hay que poner la plata donde uno pone la boca. ¿Y dónde hay que poner la plata aquí y tomar decisiones que han costado muchísimo? Primero, en lo que tiene que ver con la permisología. Básicamente vinculado a lo ambiental, pero no es la única dimensión de la permisología que ha ralentizado de manera brutal una cantidad de inversiones, generando mayores niveles de incertidumbre, con un componente político de arbitrariedad muy alto, con pocas reglas predecibles para tomar decisiones de largo aliento, y por lo tanto el tema de la permisología parece una cuestión absolutamente fundamental. Lo segundo, la modernización del Estado, es decir, nosotros tenemos un Estado que debe gastar en términos reales 4 o 5 veces de lo que gastaba hace 30 años atrás, y sin embargo sigue siendo básicamente el mismo. Nuestra incapacidad de ocupar bien los recursos, no solamente en la capital, sino que en regiones, de que no se pierdan en el camino por corrupción, por ineficiencia, es un desafío fundamental. La eficiencia y la eficacia no es una cuestión de tecnócratas, es un imperativo ético de la acción política, y por lo tanto, ¿con qué cara le pedimos a los ciudadanos y a las empresas un mayor esfuerzo, que se metan las manos en el bolsillo, si no podemos demostrar que esos recursos van a gastarse de manera correcta? Y tercero, yo diría otros incentivos a la inversión que son importantes. Traigo esto a colación porque incluso el propio ministro Marcel le cambió el nombre a la reforma tributaria y le llamó pacto fiscal en su momento, justamente porque antes de discutir el alza o baja de tasas teníamos que resolver estas dos cosas previas. Es decir, cómo modernizamos el aparato público, que está haciendo agua en muchas partes, y en segundo lugar, cómo generar un mayor incentivo a la inversión. Eso requiere un acuerdo de la clase política y pagar ciertos costos que no son populares, que se pagan menos todavía en procesos electorales, y por lo tanto va a estar a prueba la capacidad de levantar la vista más allá del metro cuadrado que uno tiene delante de las rodillas y mirar en perspectiva los próximos 20 años. Ahora, al igual que Valentín, creo que la mayor fuente de certidumbre en un país como el nuestro tiene que ver con resolver los problemas de seguridad. Sin seguridad, con estos niveles de violencia, con lugares donde el Estado no está llegando, nada de lo que se construye arriba puede efectivamente prosperar. Y lo segundo, la reforma del sistema político. Es decir, en algún momento, no sé ni cómo ni cuándo, tenemos que generar incentivos para que esos acuerdos, para que esos consensos puedan tomarse sin tantas dificultades como las que estamos observando hasta ahora. Gracias, Jorge. Preguntas cortitas, porque ya nos van quedando menos minutos. Valentín, inflación y tasa de interés, ¿qué esperar para el 2024? Sobre todo con arriendos carísimos y tasas de hipotecarias muy altas. ¿Cómo se lee el cambio de tasas del Banco Central? A ver, los mercados reaccionan ante las sorpresas, y yo diría que el cambio de tasa fue poca sorpresa. El mercado esperaba en general que bajara medio y 3/4, por lo tanto yo no esperaría una gran reacción el día. Algo puede bajar la tasa, pero no mucho. Las tasas hipotecarias son un poquito más lentas en modificarse, así que yo no esperaría un gran cambio en los próximos 2, 3, 4 meses.
Lo que sí, mi estimación a fin de año es una tasa de central de 4,5, que sería una tasa más o menos normal de largo plazo. Y eso significaría que las tasas hipotecarias debieran ir bajando el próximo año, yo diría probablemente a partir de marzo-abril, y eso debería ir mejorando un poquito la complicada situación de todo el sector construcción. Inflación, yo estoy estimando 2,5 para el fin del próximo año. Yo creo que en todo el Occidente, que es donde hubo problema inflacionario, lo que están haciendo los bancos centrales es un pequeño sobreajuste, así que la inflación va a estar por debajo de las metas en general en varios países, incluyendo Chile. Aquí entró una pregunta de último minuto. ¿Cuál sería, lo mencionaste, pero no dijiste, parece que cuánto? ¿Cuál sería el precio de equilibrio en el tipo de cambio? Lo que hoy día los modelos me están dando es 8,65, muy cercano a lo que está actualmente. Perfecto. Gracias, Valentín. Jorge, con todo esto que tú hablas respecto a la necesidad de acuerdos y este especie como de balanceo de la clase política, los cambios de la clase política, preguntan si esperas que aparezcan nuevos actores políticos que permitan hacer estos cambios. A ver, más de alguna vez me lo han escuchado y no voy a repetir aquí una vez más la metáfora de la cancha de fútbol, pero lo que yo he tratado de simbolizar, y esa es la razón por la cual este esfuerzo de tener un texto constitucional, más bien tener un acuerdo sobre nuestro contrato social y político era relevante, justamente porque la cancha donde estamos jugando este partido está profundamente deteriorada. Entonces, aunque tengamos mejores jugadores, su rendimiento es más bien marginal. No digo que no importa, obvio, hay que ser bueno para la pelota, ojalá generoso, saber mirar la cancha, pero si el estado del campo está como está el nuestro, ni una gran figura podría brillar mucho. Y por lo tanto, no soy particularmente optimista respecto de un recambio de los liderazgos, salvo que la situación se siga deteriorando y ese recambio venga por el miedo populista del cual he venido dando cuenta. Entre otras cosas porque el populismo es o juega con la idea de que los ciudadanos somos una suerte de víctimas, que estamos dirigidos por una manga de corruptos, de holgazanes y de flojos. Cosa que no es cierta tampoco, pero que a ratos pareciera que sí, a la luz de ciertas decisiones que se van efectivamente tomando. Y desde esta perspectiva, yo creo que el escenario está más o menos planchado, diríamos los analistas. Es decir, una primera opción para la derecha, casi segura de gobernar los próximos 4 años, entre otras cosas porque va a tener buenos resultados en las elecciones intermedias, y la duda básicamente es con quién. Si un liderazgo como el de José Antonio Kast o un liderazgo, por ejemplo, el de Belín Matei. Y al frente las cosas están más difíciles porque no estoy seguro que esta coalición perviva, me refiero a la de las izquierdas, hasta que termine el gobierno, pero tiene también dos figuras que asoman de manera preferente en el sector más vanguardista, más radical de la izquierda, de esa izquierda que ganó las elecciones, sigue teniendo en Camila Vallejo una figura fundamental, y en el caso de los sectores más socialdemócratas, más moderados, más exconcertacionistas, si Carolina Toa logra sobrevivir al Ministerio del Interior, cosa que no es fácil, quizás también podría constituirse una alternativa. De ahí hay un ramillete también mayor que participa de todos los procesos electorales siempre, quizás vamos a tener una primera vuelta de 7, 8 candidatos, pero sin grandes novedades, diría yo, aunque la política siempre nos da sorpresas. Exactamente, los últimos años de hecho nos ha dado bastantes sorpresas. Pregunta corta de nuevo para Valentín. ¿Cuál es la lectura internacional de lo que pasa en Chile? ¿Chile sigue siendo un país atractivo para invertir? ¿Qué esperas ahora de atraer capital? Esa pregunta es súper interesante porque para el primer proceso constitucional hubo una cobertura global gigantesca y para este parece que se cansaron igual que nosotros los chilenos y hubo mucho menos interés. Yo diría esta constitución, al menos, bueno, lo que yo leo, que se orientan más bien al tema económico, había quizás muy pocos comentarios porque, como dije antes, no había realmente grandes cambios que esperar. Así que yo diría que hubo poco interés. Al respecto a la inversión, yo creo que ya lo mencioné, la inversión en Chile, yo diría, internacional, tiene los mismos problemas que la inversión de los chilenos,
quizá con distinto énfasis. Por ejemplo, en general los países desarrollados, y me ha tocado experiencias bien directas, ellos son muy preocupados del tema de la seguridad personal, y uno que ya vive en Chile ya está expuesto, por lo tanto no es tan relevante. Para ellos, en cambio, pueden tomar la decisión de simplemente no venir. Así que yo diría que el tema de seguridad es importante, pero por suerte las cosas son relativas. Y cuando uno piensa dónde invertir, no hay ningún país así perfectamente ideal. Y si lo hay, es caro. Entonces, yo diría que nuestra capacidad de traer inversión extranjera hoy día es menor de la que uno quisiera, pero no ha colapsado porque en todos los países hay problemas. Una vez se olvida de eso. En todos los países hay huelgas, hay inseguridad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hemos perdido un poco, pero yo diría que todavía estamos, no hemos bajado de primera división, como dice Jorge, le gusta el fútbol, todavía seguimos jugando en primera. Esa es una buena noticia, la verdad. Similar o relacionada, Jorge, hablaste del tema del papel de los, o de tu poca fe respecto también a que los empresarios y los economistas tengan algún cambio. Pero aquí dice, ¿qué deben hacer los empresarios y los economistas para intentar, en el fondo, convencer o motivar a los políticos a que tomen medidas para mejorar la inversión extranjera? Ya, ¿Cuál es el rol? Básicamente están preguntando cuál es el rol del empresariado en todo esto. La primera aclaración es que me refería básicamente a los gremios empresariales y no a los economistas, entre otras cosas, con el gran respeto No, que sí, también lo entendí así. Valentín. Y claro, en mi condición de abogado no estoy por mirar en menos otras profesiones ni su reputación pública menos para como está la de los abogados últimamente. Ahora, dicho todo eso, a ver, yo creo que estoy absolutamente convencido de que el sector privado juega un rol muy significativo en el proyecto de desarrollo nacional. De hecho, si ustedes me apuran, quizás lo que subyace el éxito de los primeros 30 años, más allá de todo lo que se criticó este periodo, el mejor periodo de la historia de Chile en materia de crecimiento y prosperidad, fue justamente una alianza entre lo público y lo privado que permitió llevar la política pública a niveles y a espacios donde nunca pudo haber llegado solamente por el Estado. Me refiero a infraestructura, a educación, a salud, a vivienda, en fin. Y esto tenía que ver con un cierto pacto que está en algún sentido roto y por lo tanto recuperar las confianzas, pero también los propios roles. Si tuviera que decirlo de una manera, el rol del sector privado no es solo como lo definía Friedman hace algunas décadas atrás. No solamente tiene que ver con generar riqueza, empleo, tener utilidad y por eso pagar sus legítimos impuestos. Eso que acabo de definir es lo que podríamos llamar el valor privado. Lo relevante en el mundo empresarial, en sus gremios, en sus empresas, en todos aquellos que se desempeñan en el ámbito del mercado, es cómo se genera valor público. Y el valor público, si yo pudiera definirlo en una frase, es la razón por la cual a mí como ciudadano una empresa me importa, aunque no tenga nada que venderme y no tenga nada que yo que comprarle. Cuando el sector privado, cuando las empresas, cuando los gremios logran contestar esta pregunta de por qué son valiosos para los ciudadanos, más allá de la cuestión transaccional, y por qué la forma en que desarrollan su tarea, el cómo tratan a sus trabajadores, el cómo se relacionan con las comunidades, el cómo participan en el debate público, empieza a ser una cuestión sustancial, me parece a mí estamos encaminando un rol mucho más virtuoso del que a ratos se ha tenido durante estas décadas. Cortito, no está entre las preguntas, pero se las voy a hacer igual. Argentina, panorama latinoamericano, Valentín. ¿Hay algo de la región que tengamos que ver en términos de economía? A ver. Más allá de Argentina, solo Latinoamérica. ¿Solo Argentina? No, Latinoamérica para ti. Para Jorge va a ser Argentina. Okay. A ver, para nosotros hay dos Latinoaméricas. Uno que es donde están las inversiones, que son básicamente Brasil, México, y un poquitito en Chile, Colombia y Perú. Eso yo diría que en general los países andan relativamente bien, excepto Colombia, que todavía está con inflación muy alta, Brasil en particular bastante bien, y México muy bien.
Así que yo esa parte la veo caminando súper bien. Respecto a Argentina, es al menos, yo sé que esto es para Jorge, pero al menos por mi lado es súper difícil. Los planes o ideas de Milei son cosas bien radicales y choques que eso van a producir, yo creo que van a ser importantes partiendo hoy. No sé, Jorge, ¿qué opinas tú? Oye, Efectivamente. Jorge, yo te voy a preguntar una cosa, perdón, solo para ahondar en esa pregunta, hay muchos que dicen que lo que pasa en Argentina va a influir el escenario político en Chile. Te lo agrego así para que nos respondas a todos los que te estamos escuchando. A ver, lo primero en términos de Latinoamérica, y reafirma mi tesis, en los últimos 15 años, en todos los procesos electorales, siempre ha habido alternancia con el único, a excepción del caso de Paraguay. Y por lo tanto, la pregunta es si Chile debería ser o no la excepción, y lo más probable, insisto, es que no lo sea. Argentina, en segundo lugar, es un ejemplo de cómo el cansancio, el aburrimiento, el hastío llegó a niveles tales de que se tomó una decisión sumamente radical y que fue elegir un personaje como Javier Milei, que más allá de su personalidad ponía sobre la promesa un duro momento de sufrimiento para los argentinas y argentinos con la perspectiva de llegar a la tierra prometida. Hay algo muy religioso, además, en todo ese discurso a propósito de justificar los padecimientos. Y creo que en la perspectiva de que nada puede ser peor de como estamos, finalmente resultó electo. Yo, al igual que Valentín, creo que es muy difícil en democracia llevar adelante políticas de shock con el nivel de brutalidad, sin que brutalidad sea un juicio de valor, sino básicamente descriptivo, con las que las quiere llevar Milei, y por lo tanto yo creo que esto va a ser todo o nada. Es decir, o Milei la hace y efectivamente logra algo que 50 años de peronismo habían impedido, que generara un punto de inflexión, no solamente en la política, sino que en la cultura argentina, o se termina yendo, al igual que la Rúa en helicóptero, otra forma de la Casa Rosada, a resultas de la ingobernabilidad de lo que esto signifique. Y la clave es que los argentinos aguantan, es que efectivamente logran transitar por este desierto en la perspectiva de tener un futuro mejor, porque cuando ya no es una política, es una cultura acostumbrada a los subsidios, el impacto de lo que esto puede significar en transporte, en energía, en la vida diaria de las personas, va a ser tremendamente brusco. ¿Y qué efectos tiene sobre Chile? Quisiera yo creer, el primer efecto, el peligro de lo que significa la farra de la clase política y las consecuencias a las cuales esto puede llevar. El segundo efecto que tiene es la pérdida de pudor en lo políticamente correcto. Esto fue Trump, esto fue Bolsonaro, esto es Bukele, esto es Maduro y esto en algún sentido es Milei. Es decir, hay cosas que pensábamos que no podíamos hacer o decir y esos límites se han ensanchado. Y de hecho, el que a rato José Antonio Kast, por ejemplo, se ha presentado casi como un moderado cuando escuchamos a quienes se cindieron de su partido o a quienes están todavía más allá a la derecha, es justamente demostración de esa soltura de trenza, por decirlo de manera no muy académica. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final, pero quiero una última pregunta cortita para los dos sobre lo que tenemos que esperar, porque ese era el título de la canción hoy día, qué es lo que tenemos que esperar para Chile en los próximos 3 meses o 4 meses en términos económicos, en términos políticos, bien gráficos. Y le voy a agregar, ya que estamos cercanos a las fiestas, adicionalmente, qué es lo que les gustaría pedir. Así que, Valentín, ¿qué es lo que deberíamos esperar y qué te gustaría, en el fondo, tu sincero deseo que te gustaría que pasara en los próximos meses? Y además corto esto, ok. Cortito. Sí. Bueno, yo creo que Chile va a tener algunos vientos a favor el próximo año, así que vamos a partir el año con tasa de interés a la baja, con un viento a favor por el precio del cobre más o menos estable y el precio del petróleo relativamente bajo. Es una oportunidad que hace tiempo no teníamos para que la cosa ande un poquito mejor desde el punto de vista económico. Y yo diría como principal deseo, ojalá que haya una mejora en el mundo laboral, lo cual podría venir amarrado de una mejora en la construcción y donde haya mayor empleo
y mayor formalidad laboral. Ese sería mi deseo. Lo veo poco probable, pero sería el deseo que tengo más cercano. Muchas gracias, Valentín. Jorge. El desafío a corto plazo es uno solo. En septiembre, quizá un poco antes del próximo año, entramos en un tren electoral que ya no termina hasta la elección presidencial y por lo tanto la ventana de oportunidad es corta. Nos quedan 6 meses para ponernos de acuerdo y tomar decisiones que van a ser gravitantes en el futuro del país, especialmente de cara a los ciudadanos. Y tengo dudas de si es que vamos a tener la capacidad y la generosidad en la clase política pensando en los ciudadanos y no con la calculadora en la mano y los próximos resultados electorales, si es que vamos a concurrir o no a ese acuerdo. Que como todos los acuerdos no va a ser un óptimo, va a estar lejos de lo que originalmente estábamos pensando, pero el arte de transigir, de negociar y acordar es lo fundamental en el proceso político. Y en términos personales, ¿qué pediría yo para Navidad? Voy a citar a Eduardo Gatti, pediría una paz y una pausa, francamente. Necesitamos un poquito de paz y un poquito de pausa. Y para seguir con Gatti, no en esta lógica de que cada uno adora a sus propios dioses, sino que hay un país, hay un espacio, hay una casa que es nuestra y tenemos que recuperar la convivencia, la armonía más allá de nuestras legítimas diferencias, porque como en todas las familias somos diferentes, distintos, a veces insoportables, pero somos todos parte de una misma familia. Muchas gracias, Jorge. Bueno, y con esto estamos dando fin a esta nueva charla de actualidad. La verdad es que muchas gracias, Valentín, muchas gracias, Jorge, como siempre, ha sido una gran conversación y sobre todo ustedes porque hemos recibido una cantidad de preguntas, esperamos haber podido resolver la mayoría. Creo que estuvimos bastante bien, también agradecerles nuevamente la alta audiencia de hoy día y solo desearles unas felices fiestas, que ojalá puedan compartir con sus seres queridos y que tengan los mejores deseos para el próximo año. Así que nos vemos ya, yo creo que ya pasando el 2024 en una nueva charla de actualidad. Muchas gracias a los dos y también felices fiestas. Muchas gracias. Nos chao, vemos chao. el próximo año. Chao. Sí, chao.